Buenas noches, mis queridos hermanos, buenos días o buenas tardes en el lugar donde usted se encuentra y en la hora que usted esté en este momento. Le deseo que el Señor bendiga su vida y la de su familia. Hoy vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios de la fe? Podríamos comparar la fe del creyente actual con la fe de la Biblia y podríamos decir que es totalmente diferente la fe como se vive a como está escrita en la palabra del Señor. Por muchos años se enseñó que la fe estaba basada en un pasaje de la Biblia del cual mucha gente empezó a practicarla. En el año 86 al 90, estaba yo muy pequeño cuando conocí al Señor y conocí esta pequeña enseñanza que decía: todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Entonces la gente empezó a tocar un automóvil y decir, pido este carro es mío. Otro yo veía que se paraban en un andén y decía: pido esta casa para mí, para mi familia. Y entonces, o si alguien veía una moto, una bicicleta, lo que fuera, lo pedían, pero yo veía que nunca les llegaba. Con el tiempo la fe fue cambiando, la fe del creyente de ese tiempo, en los años 90 hacia adelante, hasta la fecha, de decretar. Entonces empezaban a decretar cosas y decían: decreto que este carro es mío, o decreto también lo mismo, que esta casa es mía, o decreto que recibe la sanidad, o decreto que tal cosa, o decreto que tal otra. Y veía yo que no pasaba esas circunstancias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos habla sobre el decretar. Y dice Isaías 44, verso 7: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden. Entonces me daba a entender que entonces estábamos por encima de la voluntad de Dios. Cuando yo decreto algo y tiene que ser como yo diga, entonces estoy por encima, o la voluntad de Dios está abajo, y esa persona o las palabras de esa persona están por encima de la voluntad de Dios. Segundo, pues entonces Dios no sería soberano. ¿Por qué? Porque se mezcló esta enseñanza con la metafísica, donde declaraban las cosas y así tenían que suceder, pero en realidad nunca sucedía. Entonces, ¿cómo es la fe verdaderamente de la que nos habla la palabra de Dios? Eso lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, en adelante lo podemos ver, todos esos versículos, y voy a leer algunos para ir explicando un poquito. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que la fe es certeza de lo que se espera. La pregunta es: ¿qué se espera? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿O qué está hablando la Biblia? ¿Qué es certeza de lo que se espera? Pues dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces lo que está hablando acá es que lo que Dios dice, lo que sale de su boca, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Pues lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y es la convicción en el ser humano de lo que aún no se ve, pero que está convencido que va a suceder porque Dios te lo ha dicho. Ejemplo, vemos a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob como ejemplos, hombres de la fe. El verso dice: por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Noé y todos estos siervos de Dios alcanzaron buen testimonio. Dios el Creador habló bien de ellos. Dice el verso 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su familia se salvase. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Noé? Noé escuchó lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Que iba a inundar la tierra de agua, porque había mucha maldad en ese tiempo, en el tiempo de Noé. Entonces le ordena construir un arca y él obedece. ¿Por qué un arca? Porque en el tiempo en que Noé vivió, desde el tiempo de Adán
hasta Noé, el libro de Génesis capítulo 2 nos da a entender que no caía una gota de agua del cielo. Esta gente, estos pueblos antiguos no conocían la lluvia. Dice Génesis capítulo 2, verso 4, dice que salía un vapor de la tierra, el cual regaba todas las plantas. O salía un vapor el cual regaba toda la tierra. Entonces el ser humano de ese entonces, los pueblos de ese entonces, no conocían la lluvia. Pero Noé fue advertido por Dios, escuchó la voz de Dios, confió en la voz de Dios y obedeció lo que Dios le estaba hablando. Entonces dice que por esa fe, por esa obediencia a Dios, condenó al mundo antiguo. Dice el verso 8 de Hebreos capítulo 11, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar donde había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Le pregunto, cuando usted sale de viaje, ¿usted sabe para dónde va? Pues déjeme decirle que Abraham no. Él cogió, actualizándolo hoy, él cogió sus maletas, cogió su familia, cogió sus criadas, sus criados, su ganado, y salió sin saber a dónde ir. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios, confió en la voz de Dios y lo llevó a obedecer la voz de Dios. Entonces, la fe actual a la fe de la Biblia es totalmente diferente. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si decretáramos, por ejemplo, que se escucha mucho, decreto que el coronavirus se va, que se acaba el coronavirus, pues yo veo que el coronavirus sigue. Y si usted lo decretó y ya lo eliminó, pues yo me imagino que cuando usted sale a la calle sale con su tapabocas, o sea que no se ha ido. ¿Por qué? Porque no es así como nos enseñaron o usted aprendió la fe. Es totalmente diferente a la fe de la Biblia. La fe de la Biblia está basada en tres elementos realmente muy importantes que en el hebreo se llama la emuná. ¿Sí? La fe obediente. La fe de la Biblia está basada en creer lo que Dios dice, confiar en lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice. Entonces, cuando falta uno de estos tres elementos, no hay fe, porque la fe está basada en creer lo que Dios dice, confiar aunque no se vean las cosas y obedecer, hacerlas, aunque estamos confiados en lo que Dios está diciendo. Entonces, muchas enseñanzas están basadas en cosas como la metafísica, como lo decía ahora, están basadas fuera del contexto bíblico. Hay que prácticamente lo que el Señor nos enseña, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que hay vida eterna. Mi estimado amigo, le invito, mi estimado hermano creyente, le invito a que escudriñemos un poco más las Escrituras y que estemos confiados en lo que Dios habla, en lo que Dios dice. Usted puede decretar, usted puede pisar, pero si eso es así, entonces la voluntad de Dios no existe. Y si eso es así, entonces Dios no sería soberano. Entonces usted está por encima de lo que Dios dice, de lo que Dios habla y de lo que Dios ha dicho. No, para poder tener esa fe, debemos ser humildes para obedecer, sencillos, como dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 5, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ellos tienen el control de los cielos. ¿Por qué? Porque son obedientes a Dios. El Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que haya sido una enseñanza para aquel que escuche esta palabra y sea reargüida en su vida. Cuando decretamos la palabra, el Señor estaba diciendo interiorízala dentro de tu corazón, que la palabra crezca dentro de ti. Dice, le hablarás a tus hijos de ella, les hablarás de mí. O sea, es que la palabra decretada vaya creando en nosotros la confianza en Dios. ¿Para qué? Para obedecer lo que Dios dice. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Bye bye.